Muy buenas tardes a todas y a todos. Me tomo estos minutos del inicio para referirme a algo que sucedió, que viene sucediendo en las últimas semanas. Estamos viendo en vísperas de lo que va a ser una campaña electoral, en vísperas también de un cierre de listas, y ustedes saben que estos son los momentos tal vez más, con más virulencia de la política y de la relación entre la política y el periodismo, cómo han comenzado a aparecer una serie de notas de prensa absolutamente machistas, misóginas, agresivas con respecto a las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que participamos del debate político. Notas, por otra parte, que en la mayoría de los casos, por lo menos algunas en las que nos hemos referenciado en el último tiempo viendo lo que sucedió, me refiero a lo que se sucedió con Victoria Tolosa Paz, a lo que sucedió con Cecilia Moró, o en mi caso en particular hoy, están siendo escritas además por periodistas de la década de los 90 que ejercen todavía en el día de hoy, evidentemente, un periodismo que ya creímos que no se ejercía más y que tiene que ver con la descalificación permanente y con la violencia misógina y machista contra las mujeres que ejercemos algún cargo en la política o que debatimos política. Miren, la verdad es que hemos dado una pelea muy larga, demasiado larga durante todos estos años para poder ejercer en libertad nuestra vocación por la política, y los ambientes de la política y su relación con el periodismo siguen estando llenos de violencia machista y de violencia misógina. Hemos visto cómo se ha comparado a Cecilia Moró con una enfermedad mortal, hemos visto cómo se ha descalificado a Victoria Tolosa Paz por ser Madame D o la mujer D, y hemos visto en las últimas horas cómo he tenido que explicar, cosa que no pienso hacer porque si hay algo que no voy a hacer es dar explicaciones frente a la violencia, sino sencillamente denunciarla, porque en una reunión de 4 horas, muy importante, entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil, donde había 14 varones de traje negro, yo tengo que explicar por qué estaba yo de traje rojo, y explicar que no estaba de traje rojo para seducir al presidente de Brasil, sino porque me encanta el rojo y, como ustedes ven, es un traje precioso. Entonces, la verdad es que queremos, las mujeres que ejercemos la política, volver a decir que queremos ejercer la política en libertad, que no podemos ser tratadas o destratadas de la manera en que sucede habitualmente dentro de los ámbitos políticos y en el periodismo, que no estamos disputándole el poder a nadie, que no tengan miedo, que se relajen. Las mujeres no estamos disputando el poder de los varones. Las mujeres creemos que podemos construir poder y que podemos ejercer el poder de una manera diferente. La verdad es que ninguna de todas esas cosas que han hecho que algunas compañeras más jóvenes, por ejemplo, se hayan ido de las redes sociales, que han hecho que muchas se sientan en algún momento asqueadas, hartas para seguir ejerciendo la política, que muchas veces se viven incluso dentro de los medios de comunicación, con algunas periodistas que también sienten este tipo de violencia que se ejercen contra ellas. Yo soy, como también dice una de las notas de hoy, una persona mayor. Ustedes saben que yo me estaba por ir de la política en el 2021, cuando me llamó el presidente Fernández a ocupar este lugar, y una de las cosas que le había dicho en aquel momento, tanto al presidente de la Cámara, Sergio Massa, como al presidente del bloque de diputados, Máximo Kirchner, de por qué yo no quería participar del proceso electoral que se venía, era: no quiero volver a pasar por un cierre de listas, que es el momento más violento, machista y misógino de la política, donde entre algunos se creen con derecho a disputar sobre el destino de todos y donde eso de conservar los lugares y conservar los privilegios se expresa de una manera absolutamente brutal. Nos parecía muy importante, me parece muy importante, viendo que esto está increyendo, viendo que estamos a las puertas de un proceso electoral, y no de cualquier proceso electoral, un proceso electoral en el cual sentimos, vemos, percibimos que la sociedad siente hartazgo frente a la política, decir que nosotras también sentimos hartazgo frente a una manera de hacer política, de una manera de ejercer la política y una manera de tener que estar, aún en los propios espacios políticos, teniendo que recibir violencia machista, violencia misógina y todo tipo de descalificaciones. Hemos hecho del feminismo una fuerza que nos hermana y que nos permite luchar juntas para llevar adelante estas batallas, con lo cual obviamente no nos desaniman. Yo soy una vieja periodista que me tocó en su momento enfrentarme con Menem, cuando Menem se abrazaba con Madonna y Maradona, porque era el hombre más popular de este país, o con Alfredo Astiz, cuando salía en las tapas de las revistas de la editorial Perfil como un rubio que bailaba en las boites de Buenos Aires, o con Mauricio Macri, cuando denuncié la mafia de la familia Macri aún antes de que fuera presidente, con lo cual
no se preocupen que no estoy contestando desde el lugar de que me sienta amedrentada por alguna de estas prácticas políticas y periodísticas. Estoy contestando desde el lugar de saber que tenemos un compromiso con nosotras, con las generaciones previas y con las generaciones que vienen, de poder convertir a la política en un lugar donde las mujeres podamos ejercerla libremente, sin ser víctimas permanentemente de la violencia machista y de la violencia misógina. Entonces, quería decirles esto antes de comenzar, porque sentimos que el increyendo de estas situaciones nos va a llevar a que en el momento en que se ponga más virulenta la política con el cierre de listas y con la campaña electoral, una vez más vamos a ser parte de un sistema que está compuesto por hombres y mujeres, porque esto no es una cuestión de hombres y mujeres, es el sistema patriarcal y es el sistema machista defendiendo sus privilegios. Muchas gracias y ahora sí paso a las preguntas de todos ustedes. Martín Di Natale, El Cronista, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En primer lugar, preguntarle, estamos en vísperas de la difusión de datos de INDEC sobre inflación. Algunas consultoras están evaluando y están dando que la inflación va a ser un poquito más elevada que en el mes pasado. Si esto es así, ¿qué medidas está previendo el gobierno? Si está previendo algún tipo de medidas complementarias a las que se vienen tomando, por un lado, y no podemos desatender de este tema también, ¿qué evaluación hizo el presidente respecto a esta decisión que tomó inicialmente el INDEC de postergar los datos de difusión de INDEC de inflación en función de elecciones y después dar marcha atrás y finalmente volver a la fecha inicial? Muchas gracias. Gracias, Martín. Nosotros venimos trabajando, estamos trabajando, el ministro de Economía, todo su equipo, el secretario de Comercio, para tratar de sostener una inflación que estaba a la baja en las 2 primeras semanas de este mes, que estaba bastante a la baja con respecto al mes anterior, según los cortes que de alguna manera diferentes consultoras, como ustedes mismos dicen, o diferentes mediciones venían haciendo, y que tuvo un cimbronazo con lo que fue la corrida cambiaria provocada claramente por un grupo especulador y que provocó que eso, en algunos casos, aunque todos sabemos que el dólar blue no tendría que influir en los precios porque no está directamente relacionado y que los dólares, las cotizaciones financieras están muy a la baja, están incluso ahora a la baja de lo que fue previo a la corrida cambiaria, el impacto del dólar blue en el pequeño comercio, en la gente que está viviendo el día a día, puede haber derivado en remarcaciones que pueden hacer que ese índice que venía a la baja no impacte de la misma manera que esperábamos que impactara. De todas maneras, el secretario Tombolini, el ministro Massa están trabajando para retrotraer los precios previos a esa corrida y seguir trabajando en los diferentes acuerdos de precios, en el control de la cadena de provisión, en todo lo que se pueda hacer para poder tener efectivamente, como todos esperamos, un descenso de la inflación pronunciado. Necesitamos que sea pronunciado en los próximos meses. Con respecto a lo del INDEC, fue una decisión que tomó el INDEC, entendiendo que de esa manera, que de otra manera estaría vedando, era un acto de publicidad de algo de gobierno y por lo tanto estaba vedando, estaba rompiendo la veda electoral, porque hay muchas elecciones en muchas provincias, pero teniendo en cuenta la repercusión negativa que esto recibió prontamente, el mismo titular del INDEC que había dispuesto esa medida decidió dar marcha atrás. Así que eso es todo lo que tenemos para decir del tema. Muchas gracias, Martín. Jonathan Eguier, del Destape. Acá, Gabriela. Jonathan. ¿Cómo te va? Buenas tardes. La oposición habló de fracaso y de que el gobierno argentino fue a mendigar a Brasil. Usaron esas palabras. Te quería preguntar qué cree el gobierno, qué cree Alberto Fernández sobre esta gira con sus pares brasileños, con Lula y los demás ministros, y si se consiguió lo que se fue a buscar. Gracias, Jonathan. A ver, no fue una gira, fue parte del presidente Alberto Fernández, que tiene una relación privilegiada, de afecto personal, como quedó absolutamente claro también en la conferencia de prensa de la otra noche, y de mucho compromiso del gobierno de Brasil, porque Argentina es su principal socio comercial, y así como Estados Unidos y Canadá van de la mano, y Francia y Alemania van de la mano, Argentina y Brasil tienen que ir de la mano. Entonces, parte de las conversaciones que mantiene cotidianamente tanto el presidente Fernández con
con su par Lula da Silva, como de los equipos económicos y del embajador Daniel Scioli allí en Brasil, tienen que ver con de qué manera se llevan adelante los acuerdos que se firmaron a principio de año. De hecho, hay viajes previstos más a Brasil, el 30 de mayo a mediados de junio, hay un encuentro previsto en Puerto Iguazú. Todo esto tiene que ver con esta relación de hermandad y de profundización de las relaciones que está teniendo Argentina con Brasil, y en el marco de todo esto, después de una conversación telefónica por Zoom, en realidad, entre los dos presidentes, el presidente Lula lo invitó al presidente Fernández a ir a Brasil para seguir conversando esto. Y tuvimos una reunión de trabajo que duró aproximadamente 4 horas, una intensa y profunda reunión de trabajo, donde se analizaron todas las variables para seguir sosteniendo las importaciones de Brasil a la Argentina y que esto no signifique para la Argentina una pérdida de reservas o una pérdida de dólares, encontrar el mecanismo para que eso pueda suceder de la mejor manera posible. Esto no es un tema que le interesa solamente a la Argentina, es un tema que le interesa mucho a Brasil y a los empresarios brasileños y a la economía brasilera, porque significa puestos de trabajo, significa empresas, significa flujo comercial. Entonces, es básicamente de lo que estamos hablando y que se están buscando los mecanismos para poder llevarlo adelante, es de qué manera se encuentra un mecanismo de financiación de las importaciones de productos de Brasil, de las exportaciones para ellos, digamos, que nos permita llevarlo adelante sin que esto signifique un flujo de reservas que en este momento para la Argentina es importante sostener. Se avanzó, se empezaron a buscar mecanismos y se continúan con las conversaciones. Estas cuestiones entre Estados no se definen, aunque haya sido una reunión profunda y muy fraternal y muy amistosa, y están muy compenetrados el presidente Lula y todo su gobierno en que Argentina y Brasil encuentren los senderos para que esto sea cada vez mejor. Se sigue trabajando y se continuaron. Hoy mismo continuó el embajador Scioli trabajando, el ministro Massa en conversaciones permanentes. Muchas gracias, Jonathan. Silvina Brandi Marte. Hola Gaby, Radio ¿cómo La te Red. va? Hola, Buenas Silvina. tardes. Buenas tardes. Quería preguntarte qué posición tiene la Casa Rosada ante un tema en el que esta vez la CGT y la CTA no tienen grandes diferencias, y es la posibilidad de que la jornada laboral en la Argentina tenga menos horas trabajadas o menos días trabajados. ¿Qué piensa el presidente, qué piensa el gobierno de esta posibilidad de reducir la jornada laboral por un lado? Y teniendo en cuenta el impacto de suba de precios, hemos escuchado a distintos referentes del Frente de Todos pedir la posibilidad de establecer una suma fija o incluso de adelantar el pago o adelantar la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil. Temas sociales, laborales, quería preguntar por estos dos. Gracias. Gracias, Silvina. A ver, es un debate que se está dando en el mundo, se está dando con mucha profundidad. A ver, Chile acaba de votar la ley para reducir la jornada semanal a 40 horas semanales. Argentina tiene todavía entre 48 y 50 horas semanales, pero en España el debate va más allá, que es que se trabaje en 4 días de la semana, reducir aún más la jornada. Estos son debates que se están dando en todo el mundo y que tienen que ver con las nuevas formas del trabajo, digamos, ¿no? Cada vez, para que haya trabajo para más gente, tal vez tiene que haber menos horas de trabajo y además más horas de ocio, más horas de poder, como dicen en España, de poder vivir la vida, más allá de que durante el siglo XX el gran ordenador de la vida fue el trabajo, y de hecho el peronismo creció con el lema de casa al trabajo y el trabajo a casa, y cada vez más a partir de que diferentes formas de trabajo se pueden llevar adelante de formas telemáticas o con otro tipo de formas, para que haya trabajo para todos, muchas veces hay que pensar en que entonces eso en realidad va a mejorar la vida de cada uno, que es que algunos trabajos van a pasar a ser telemáticos, otros trabajos los van a hacer computadoras o robots, pero otros trabajos lo que podemos hacer es distribuir la cantidad de horas de trabajo entre las diferentes personas. Es un debate que está en el mundo, por supuesto es un debate que aquí también se está dando, pero que no amerita ninguna resolución inminente, teniendo en cuenta que hay otras prioridades en este momento. Y con respecto a la suma fija, no hay ninguna discusión dentro del gobierno en este momento. Muchas gracias. Seguramente se va a convocar cuando se tenga que convocar o se va a adelantar si es necesario. Muchas gracias. Liliana Franco, sí. Ámbito. Sí, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Tanto el presidente Biden, cuando ustedes estuvieron en Estados Unidos y en reiteradas comunicaciones, como hoy mismo Mark Stanley, el embajador en Argentina, manifestaron la preocupación que tiene Estados Unidos por el avance de la presencia en inversiones china en la región y también en Argentina. Según información de Washington,
uno de los puntos que habrían conversado con el presidente Alberto Fernández cuando estuvieron allí es justamente ver cómo Estados Unidos podía tener una presencia más activa, y en ese sentido se había conversado la posibilidad de que Estados Unidos ayude a Argentina, obviamente agilizando temas de inversiones para reforzar las reservas. En ese sentido, quería preguntarle dos cosas vinculadas a esto. Argentina tiene una serie de negociaciones económicas con China, una de ellas es la compra de aviones. Le quería preguntar en qué estado está esa licitación, si está avanzando o en qué estado está, y también con las otras inversiones que tiene China. Y en segundo lugar, si el presidente va a mantener conversaciones con mandatarios extranjeros para agilizar la ayuda que pueda eventualmente darle a Argentina el Fondo Monetario. Gracias. Gracias, Liliana. Sí, el tema de China es un tema recurrente de conversaciones en todas las conversaciones internacionales que se llevan adelante. Lo que es cierto, y que es lo que dijo el presidente Fernández en esa reunión con Biden, es que el gobierno chino tiene una política de apoyo a sus empresas y de resolver las cosas rápido, que evidentemente hace, como sucedió con el swap hace 2 semanas atrás, que las cosas funcionen más ágilmente, y en ese sentido los organismos multilaterales que son a través de los que se expresa el gobierno de Estados Unidos, más que de la política misma de Estados Unidos, tienen otros tiempos, otras burocracias, y hacen mucho más difícil muchas veces llevar adelante diferentes tipos de conversaciones. Entonces, sí, es un tema recurrente el tema de que, de todas maneras, también hay muchos mitos, porque el principal inversor en la Argentina, ustedes saben, es entre Estados Unidos y Europa, digamos, lejos está China de ser el primer inversor en la Argentina, pero sí es cierto que tiene una política activa, no solo con la Argentina, sino con todos los países en los cuales comercia, de apoyar mucho desde el Estado a las empresas que vienen y de facilitar los caminos para que eso se lleve adelante. Con respecto a las conversaciones en el Fondo Monetario Internacional, esta es la segunda parte de su pregunta, se está conversando y se está avanzando en una rediscusión de los mecanismos que vamos a llevar adelante a partir de que el Fondo Monetario admite, como admite todo el mundo, que la cuarta plaga que nos llegó en la Argentina es la sequía de este año, ¿no? Después de Macri, de la pandemia y la guerra, haber perdido casi $20.000 que tenía que ser lo que iba a haber producto y que no está sucediendo por la sequía, y que además hay una posibilidad cierta en la Argentina y en el mundo de que este sea un tema que se repita cada vez con mayor asiduidad, porque tiene que ver con la crisis climática. Ahora mismo estamos viendo sequía en España y en otros países. Entonces, a partir del reconocimiento de que cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el presidente Fernández fue muy enfático en poner una cláusula que dijera que si llegaba a haber contingencias, por ejemplo, producto del cambio climático, te podía revisar el acuerdo. Entonces, estamos ahora utilizando esa cláusula que pidió el presidente Fernández que se pusiera en su momento para llegar lo antes posible a una redefinición del acuerdo. El presidente mantiene conversaciones telefónicas habitualmente con otros mandatarios, por eso le digo, sobre diferentes temas, digamos, y seguramente este tema también está en discusión. Pero como usted sabe, estas discusiones se llevan adelante sobre todo en los Estados Unidos. No tengo ninguna novedad sobre el tema. Si hay alguna novedad, yo le comunico, Liliana. Gracias. Juan Pablo Peralta, de FM Concierto. ¿Cómo le va, Peralta? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Quería consultarle con respecto a lo que pasó con la corrida cambiaria, los dólares que llegaron casi a los 500 pesos y las remarcaciones que se produjeron, que bueno, las ve toda la gente, ¿no? En los supermercados, en los comercios de cercanía, verduras. Yo ayer quise pagar lechuga 800 pesos el kilo, no compré obviamente. ¿Qué lectura está haciendo ahora? Vamos a la actualidad, porque en su momento el presidente dijo, yo veo que la gastronomía se moviliza, usted dijo lo mismo cuando vio la calle Corrientes, porque por eso es una cosa que percibe uno cuando sale a la calle, pero en la totalidad del país, ¿sostiene todavía el gobierno, más allá de un funcionario, que no hay una crisis en la Argentina a nivel económico que nos preocupe, a futuro digo? Hay un problema serio en la Argentina del cual el gobierno se está ocupando, que tiene que ver con la inflación. Hay problemas financieros que tienen que ver con corridas cambiarias que llevan adelante especuladores para, entre lo que compran en la mañana y venden a la tarde, hacen su propia ganancia, y en otros casos para provocar una devaluación o para presionar el gobierno. Hay también
en paralelo con estos datos que siguen siendo de crecimiento industrial, por ejemplo, en marzo el mayor crecimiento industrial de muchas décadas, de consumo, que siguió creciendo, crece más el consumo obviamente en supermercados que en comercios de cercanía, y esto es porque la gente busca los precios justos que se cumplen un poco más, tampoco del todo más, en los supermercados que en los comercios de cercanía, y todos esos datos siguen existiendo, sigue creándose empleo, se sigue creciendo industrialmente y sigue creciendo el consumo. Todo eso es una parte de la realidad. La otra parte de la realidad es que hay que terminar lo antes posible con la inflación y que hay que controlar, como lo hicimos muy rápidamente, las corridas como las de esta semana, que se hacen con un motivo especulativo y que es para ganar, para que algunos pocos ganen plata, pero que en realidad los que más terminan perdiendo son aquellos que, por el nerviosismo mismo generado en todos los ámbitos, digamos, terminan remarcando precios, y entonces esto hace que esto se traslade a la inflación y que se traslade a la mesa de los argentinos. Entonces, como somos un gobierno y como somos un Estado, tenemos la obligación de mirar todos los números y todas las variantes, y todas esas variantes están conviviendo en este momento en la Argentina. Muchas gracias, Juan Pablo. Mariel Dinenarda, Radio Mi3. Mariel. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes. Quería conocer la opinión del gobierno sobre el fenómeno que se está dando con ciudadanos uruguayos y chilenos que cruzan la frontera porque, según ellos mismos dicen, por la fortaleza de su moneda, a diferencia de la nuestra, Argentina está regalada. Si además van a tomar algún tipo de medidas o están estudiando algún tipo de medidas respecto de este fenómeno, y cuándo van a circular los billetes de 2.000 pesos, si ya hay fecha. Gracias. Gracias, Mariel. Si hay fecha para los billetes de 2.000 pesos, yo no la sé en este momento, así que puedo consultar y decirle, no lo tengo claro. Con respecto al fenómeno de las fronteras, es un problema, es el mismo problema, no es un problema. O sea, para la Argentina el turismo es una bendición, y la verdad es que los números y el crecimiento del consumo y el crecimiento de la capacidad instalada y el crecimiento de la economía tienen que ver muchísimo con el turismo, pero estamos todo el tiempo tomando medidas para ver de qué manera esos dólares que entran no se vayan al mercado ilegal. Hoy mismo conocieron una resolución del Banco Central en ese sentido para que se pueda pagar con QR, porque todo eso, si no, es algo que no termina de fortalecer las reservas argentinas. Con respecto a la frontera, es un tema que se da mucho con el tema de la nafta, sobre todo que sea con el tema, y que se empieza a dar también con el tema de los alimentos. El gobierno está completamente, el gobierno y sobre todo en el diálogo con los gobernadores de las provincias fronterizas, estamos trabajando también en ese tema para buscar alguna fórmula que permita que los ciudadanos puedan acceder, porque además el segundo fenómeno que viene atrás de eso es que hay desabastecimiento para los ciudadanos argentinos, digamos, porque los que vienen compran. Entonces, se están trabajando para que en las áreas de frontera, en las áreas limítrofes, se pueda tener algún tipo de mecanismo por el cual siempre nuestra prioridad es privilegiar y favorecer a los ciudadanos argentinos y argentinas. Gracias, Mariel. Marina Jiménez, de Telama. Por acá. Marina. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Bueno, te quería consultar por el primer tema con el que abriste la conferencia, porque justamente todos los casos que vos traías son casos de violencia hacia mujeres que están en la política, pero que forman parte del Frente de Todos, ¿no? Como Tolosa Paz. Ayer Ayelén Massina también denunció hoy Checopar por sus dichos contra Cecilia Moró. Entonces quería que pudieras reflexionar sobre, en parte, lo que dijiste antes de que se acercan las elecciones, pero también que estamos en un marco que viene ya desde el año pasado con el intento de asesinato a la vicepresidenta, y que lejos de incentivar este tipo de acciones, se ven cada vez más estas acciones contra muchas funcionarias y referentes del Frente de Todos. Quería una reflexión de tu parte. Yo creo que vivimos un momento complejo en el cual se suman varios fenómenos, porque hay violencia en general contra hombres y mujeres de la política en los medios de comunicación, y violencia ejercida tanto por hombres como por mujeres, digamos. Por eso muchas veces nos ocupamos de decir que no estamos hablando de un tema de hombres o mujeres, sino un tema de sistema. La violencia ejercida sobre las mujeres tiene características particulares que tienen que ver con violencia por ser mujeres y por cómo nos comportamos. Yo no solo me vestí de rojo, sino también soy una loca que grita, que disputa, que es ambiciosa, ¿no? Todo ese tipo de cosas
cosas que son cosas absolutamente, casi diría, elogios para un varón, son parte de los atributos que usan permanentemente con respecto a las mujeres, tratando de no entender que lo que estamos haciendo es defendiendo nuestras ideas. Eso por un lado. También por otro lado es cierto que en otros momentos, las que se dieron últimamente, el caso más claro y notorio de violencia política es la vicepresidenta de la Nación, porque además intentaron asesinarla, pero es un caso de violencia política que se viene ejerciendo hace muchísimos años. Yo recuerdo, lamentablemente, haberme distanciado de Hermenegildo Sabat en su momento, cuando hice una declaración en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, repudiando un dibujo de Hermenegildo Sabat, que es un gran artista argentino, donde la mostraba a veces a la vicepresidenta tachándole la boca, a veces con un ojo negro, en casos claros de violencia política. También es cierto que estos que se acumularon en los últimos días son sobre dirigentes del Frente de Todos, pero que también existen contra dirigentes de otros espacios políticos, que además no tengo ninguna duda que también sufren la violencia política machista dentro de sus propios espacios, porque es una forma de organización que tiene la política que le cuesta mucho aceptar que, a pesar de la ley de paridad, a pesar de las leyes que seguimos votando, en el momento en que se dan las discusiones, donde lo que está en discusión son lugares de poder, ahí se ve que ninguna de todas esas leyes terminó de influir realmente en el cambio de comportamiento de algunos, y lo que estamos haciendo es un llamado a la reflexión de empieza un momento de campaña política, un momento complejo, porque es una situación compleja de la Argentina y del mundo, donde están creciendo mucho las derechas y tenemos que estar alertas, porque parte también de ese crecimiento de las derechas tiene que ver con tratar de poner en cabeza de las mujeres y de los logros del feminismo todos los males, ¿no?, del último tiempo, y entonces me parece que en ese sentido tenemos que estar muy alertas. Muchas gracias. Martín Pared, Radio 10. ¿Dónde estás, Martín? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal, portador? Buenas tardes. Quería consultarle que en las últimas horas se ha reavivado un nivel de conflictividad en el sector del neumático, como el año pasado, particularmente desde el sindicato que agrupa a los trabajadores. Están denunciando despidos y ha habido algunos paros en algunas empresas como Bridgestone. Particularmente han salido a señalar que el gobierno todavía permite la importación de cubiertas en estos sectores, entonces señalan desde el sindicato que agrupa a los trabajadores neumáticos que esto atenta contra las medidas de fuerza y particularmente contra la mano de obra argentina. Si usted puede informar si es así, cuál es la situación de la importación de cubiertas, particularmente que se le permite a las empresas. En este caso el conflicto está dado en una de esas empresas que es Bridgestone. Si me podría informar, muchas gracias. Si la pregunta es si el gobierno va a prohibir la importación de cubiertas, no, el gobierno no va a prohibir la importación de cubiertas. Todos los temas de comercio exterior los maneja comercio exterior, y en el caso de los conflictos con neumáticos, que fue un conflicto largo y prolongado y que tuvo consecuencias en otras áreas de la economía, la ministra Olmos está permanentemente al tanto de lo que viene sucediendo para ver de qué manera se puede manejar de la mejor manera posible. Muchas gracias. Brenda Struminger, Infobae. Portavoz, buenas tardes. Quería preguntarle si el presidente estaba al tanto de la modificación del calendario del INDEC, cómo evaluó esa medida y si habló de ese tema con el ministro de Economía y con el propio titular del organismo. Y por otro lado, recién dijo que van a trabajar para retrotraer los precios a como estaban antes de la corrida. Quería preguntarle cómo lo van a hacer, dado que en general los precios no bajan. ¿Qué medidas concretas planean tomar en ese sentido? Gracias. Los precios justos están vigentes, y mientras están vigentes hay que cumplirlos, digamos, ¿no? Con lo cual, aquellos que remarcaron sobre los precios justos van a tener que retrotraerlos. Además, se están buscando diferentes y nuevos mecanismos de control, y el ministro Tombolini, el secretario Tombolini y el ministro Massa están trabajando para llevar los precios a un lugar de normalidad. Ustedes saben también como yo que cuando suceden esos días en los cuales la Argentina tiene un tema, con el tema del dólar blue, que cada vez que se genera ese vértigo de que sube y parece que sube sin techo ni nada, aunque no nos influya en nuestra economía cotidiana de verdad, muchos lo toman como parámetro para remarcar. Después baja el dólar blue, pero no bajan los precios. Entonces, la verdad es que están trabajando para tratar de desacoplar de alguna manera lo que sucedió, y ya que están bien los dólares financieros y que ha vuelto a bajar el dólar blue, tratar de que los precios se comporten de la misma manera y que volvamos a la senda de descenso en la que estábamos. Y con respecto al INDEC, creo que fue la primera pregunta que contesté, o la segunda, no tengo nada más para decir. Muchas gracias, Brenda.
No le pregunté si estaba al tanto, pero lo que teníamos para decir era eso. Muchas gracias. Claudio Leveroni, de Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Claudio? Hay congresistas de Estados Unidos que presentaron un proyecto de ley para investigar a la vicepresidenta Cristina Fernández. Es autor de esa iniciativa el senador Ted Cruz, que recibió esta semana a Alfredo Cornejo. No sé si es uno de los senadores que estuvo hace pocas semanas aquí en el país. Me gustaría saber si el gobierno va a generar algún tipo de respuesta a este planteo. Y si me permite una segunda pregunta, estuvo hablando mucho de las corridas cambiarias. Recuerdo que en julio del 2021 hubo una corrida cambiaria después de que 2.000 empresas que habían recibido fondos por el ATP las volcaron a comprar dólares y el dólar saltó de 49 a 140, de 79 a 140. La pregunta que le quiero hacer es si se judicializa eso, si hay alguna acción judicial sobre aquellas empresas y en este caso, en la reciente, sobre el fondo de inversión que dio información falsa sobre el tema. Gracias. Con respecto a esta última pregunta, el Ministerio de Economía evalúa las medidas a tomar en cada caso. Con respecto al senador de Estados Unidos, es el mismo senador que hizo exactamente eso en el momento en el que nosotros estábamos en la visita en los Estados Unidos, en la reunión bilateral con Biden, y recuerdo que el presidente Fernández contestó en ese momento que este senador es más o menos como Fernando Iglesias acá, con lo cual tampoco es que es el Congreso de los Estados Unidos. Es un senador suelto, que tampoco tiene demasiado lugar ya ni siquiera en su espacio político, que le gusta salir en los medios y cada tanto hace alguna de estas cosas, con lo cual no nos lo podemos tomar seriamente. Muchas gracias. Vamos con los suplentes. Rosario Yerdi, Diario Perfil. Rosario. Buenas tardes. El control de precios no funciona, lo dijo Matías Tombolini cuando la inflación dio 7,7. Este mes también se espera un número fuerte, por lo cual sigue sin funcionar. Se habla de cómo se va a retrotraer los precios, por lo cual miro a los ingresos para ver si se puede ayudar a la gente desde ese lado. Suma fija no, pero lo que sí tiene que definir el gobierno en las próximas horas es el aumento a jubilados. Tiene un bono más el jubilado ahora en mayo y se tiene que definir cuál va a ser el aumento. ¿Se puede garantizar que el jubilado, aunque sea ese sector que es el que más sufre, no va a quedar detrás de la inflación? Yo le recuerdo con respecto a los ingresos también, Rosario, que en este momento hay alrededor de 100 paritarias abiertas, ¿no? Con lo cual los salarios también que se rigen por la paritaria y que están dentro de los salarios registrados, esperamos que vamos a apoyar que tengan las mejores paritarias para que recuperen si perdieron frente a la inflación o que ganen. Si el otro día veía el listado que nos pasaba la ministra de Trabajo con respecto a lo que es el sueldo promedio hoy en las diferentes actividades, y la verdad es que cuando uno ve los sueldos promedios de los trabajadores asalariados registrados, la media, son notoriamente más altos que trabajadores municipales, por ejemplo, ¿no? Hoy sabemos que el sueldo promedio de los aceiteros es de más de 400.000 pesos, el sueldo promedio del resto de la mayoría de las actividades, salvo bancarios, que es también muy alto, es de alrededor de 250.000 pesos. Entonces, la verdad es que los que están en salarios de convenio están pudiendo de alguna manera acompañar, si se quiere, la inflación. Con estos últimos números de inflación esperamos que las paritarias los logren hacer recuperar. Y el gobierno siempre ha tenido una política de que los jubilados no pierdan frente a la inflación, así que habrá que ver en el momento en el que se ejerza la cláusula de aumento automático de las jubilaciones, qué decisión te tomas si eso no alcanza a cubrir la inflación. Gracias, Rosario. Gonzalo Asís. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Le quería preguntar dos definiciones concretas sobre temas a los cuales usted habitualmente hace referencias y las podemos poner en contexto hoy. Usted habitualmente dice que el dólar blue es un dólar marginal. Intuyo que lo dice en términos cuantitativos, porque es cierto que el dólar blue en términos cuantitativos es pequeño si uno lo pone en contexto del Producto Bruto, pero la incidencia cualitativa que tiene el dólar paralelo es muy fuerte. Imagino que usted tiene amigos o amigas que son emprendedores, que muchas veces tienen que utilizar esa herramienta para poder comprar insumos, y eso tiene un impacto fuerte en términos cualitativos en la vida de todos. ¿Usted en ese punto coincide? Y la segunda, que también es por definición, hace un ratito usted, cuando le preguntaba a algún colega sobre el tema de si hay crisis o no hay crisis en Argentina, teniendo más de 100 puntos de inflación, y sobre todo pensando que el 50 y pico % de los pibes y pibas argentinas son pobres,
¿No estamos atravesando una crisis económica hoy en nuestro país? Gonzalo, entiendo que ya contesté las dos preguntas, pero voy a buscar una vuelta para contestarlas diferentes, si quiere. Con respecto a la primera, ya le dije, efectivamente es un mercado ilegal y es un mercado marginal en cuanto a la cantidad de dólares. Lo que de verdad importa para el impacto en la economía son los dólares financieros, digamos, que son los que marcan el ritmo de la economía. Al ser un mercado marginal, lo que hace es que 4 vivos con $1 millón, que hay muchos vivos en la Argentina con más de $1 millón, puede hacer subir el dólar de la manera en la cual lo hace subir. Esos días en que dura la subida del dólar, como entendemos que tiene este impacto, que es histórico, que en la Argentina se piensa en dólares y que las transacciones de las hipotecas se hacen en dólares y que uno, como entendemos que tienen este impacto, es que esos días se genera esa sensación en la cual algunos remarcan, otros ven cómo ahorrar y todo lo demás. Por eso esos días es tan importante no solo actuar directamente sobre el dólar, sino también parar los rumores y parar esa sensación de inestabilidad. Todo esto creo que ya lo había dicho, pero se lo digo diferente. Y después, con respecto al otro, lo que le digo es, uno puede vivir en un contexto de inflación si hay crecimiento y se suben los salarios, entonces es una inflación que se debe a un multicausal y que se maneja de diferente manera. O sea, nosotros tenemos un problema que es la inflación. Ese problema que es la inflación en este momento hay que hacer que baje la inflación, pero además al mismo tiempo hay que hacer que suban los salarios. Los salarios suben a través de paritarias o suben a través de otros mecanismos del Estado. Nosotros necesitamos, hasta que baje más la inflación, que tiene múltiples causas y que todos conocemos las múltiples causas y que cuando había comenzado a bajar en noviembre y en diciembre nos llegó la sequía de enero y entonces volvió a subir, que mientras eso sucede se pueda aumentar los salarios a través de las paritarias o a través de los mecanismos que sean necesarios. Lo que le dije a su colega, y le repito a usted, es que yo no voy a ser exégeta de la palabra crisis. La Argentina tiene todos estos datos. Tiene un problema con la inflación, tiene un problema con las corridas, con el dólar que impactan de alguna manera, tiene niveles de crecimiento, de creación de empleo y de consumo como no tenía hace una década. Esto existe. Digo, yo entiendo que a veces nos peleamos con la realidad, pero yo ni me peleo con la realidad que me dice que hay inflación, ni me peleo con la realidad que me dice que crece el empleo, crece el consumo y crece la industria, digamos. Esto es así. Lo que nos permite saber que crece el empleo, crece el consumo y crece la industria, es que si nosotros logramos de alguna manera sostener la cuestión de la inflación, el resto de las variables va a seguir creciendo y que lo que tenemos es una crisis momentánea y no una crisis estructural. Muchas gracias. Fabián Wallman, de FM Patriada. ¿Qué Fabián, tal? ¿Cómo ¿dónde estás? estás? Buen día. Buenas tardes. Buenas tardes. Te quería hacer 2 preguntas, si me permitís. Por un lado, 3 elecciones este fin de semana. Comienza a nivel nacional. ¿Qué expectativas tiene el gobierno? Sabemos que cuando termina el día domingo con los resultados hay muchos que se suben al carro de los ganadores. ¿Cuáles son las expectativas en cada una de ellas? Bueno, en particular en La Rioja. Sabemos que en Jujuy más o menos todos los datos darían que renovaría, digamos, el Gerardo Morales. Y con respecto también a lo que significa la interna del Frente de Todos, las distintas posturas, desde el kirchnerismo están impulsando la propuesta de realizar un programa mínimo, lo dijo la vicepresidenta en su discurso en el Teatro Argentino de La Plata, lo dijo Máximo Kirchner. ¿Qué posibilidades hay de que efectivamente eso se concrete en el corto plazo? Gracias. Gracias, Fabián. Siempre que vamos a elecciones vamos con un programa de un frente o de un partido, de lo que fuera, con lo cual imagino que estamos hablando de eso y entiendo que, aunque a mí no me gusta desde acá hablar de cuestiones partidarias, estamos hablando todos de lo mismo. Y con respecto a las elecciones, tenemos elecciones este fin de semana y el próximo, veremos los resultados. Lo que nosotros vemos recorriendo el país, estuvimos ayer en Catamarca, es que la situación en muchas provincias es una situación donde, como le decía Gonzalo, a pesar de que hay inflación, como antes no tenían empleo y ahora tienen empleo, como antes no tenían turismo y ahora tienen turismo, la situación es mucho mejor que hace un tiempo atrás y eso de alguna manera va a hacer que algunos gobernadores reelijan o que tengan buenos números, porque cuando uno sale del microclima de alrededor de la ciudad de Buenos Aires, las lecturas son bastante más complejas, digamos. Pueblos que no existían y que ahora tienen turismo y por lo tanto existen y entonces los hijos se quedan a trabajar ahí, o lugares que donde no había trabajo y ahora hay trabajo, porque está la empresa minera, porque está la empresa automotriz, todo eso genera. En muchas provincias, de esas que van a ir a elecciones, no este domingo, sino el que viene, tenemos una situación técnica de pleno empleo. Eso para esas provincias es un cambio notorio, trascendental, y eso esperamos que tenga repercusión en el voto de los ciudadanos, aunque
Estamos en un momento, sabemos, complejo, donde nadie tiene la menor idea, porque no es que las encuestas están mejor o peor, también los que hacen las encuestas dicen que la gente no contesta encuestas, con lo cual no tenemos idea de cómo se está desarrollando el panorama, ¿sí? Muchas gracias, Fabián. Última, ahora sí, Alejandro Gomel, de Perfil. Alejandro, ¿qué tal, Gabriela? ¿cómo estás? Bien, muy bien. Quería preguntar con respecto al programa llamado Soja 3, que hasta ahora no está recaudando posiblemente lo que esperaba el gobierno, si esto efectivamente es así y cuáles son los motivos. ¿Se trata de algún tipo también de especulación de algunos sectores? No, entiendo que está teniendo sus tiempos y que se está llevando adelante, pero esperemos que termine siendo tal cual estábamos esperando o de la mejor manera posible. Muchas gracias, Alejandro. Esto fue todo. Muchas gracias, buenas tardes.